Vamos a poner este momento ante el Señor. Padre, gracias por este día. Te alabamos, Señor. Eres digno de toda alabanza y de toda glorificación. Gracias por darnos ese privilegio de alabarte. Gracias por tener esa conciencia de saber a quién alabamos y ante quién se doblan nuestras rodillas. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Ponemos ante ti esta enseñanza y clamamos tu luz, tu amor y tu verdad, para que nuestra mente se abra a las verdades del reino de tu amor, para que nuestra vida sea transformada en el nombre de Jesús. Padre, gracias por este momento y haz tu obra en la vida de cada uno de los que estamos aquí. Gracias, Jesús. Bendito seas por siempre. Hoy estamos 28 de septiembre del año 2015. Estamos en la gran jornada 2 y estamos dentro del propósito y del plan eterno de Dios. Esta es la enseñanza que hemos estado dando regular desde hace aproximadamente 2 años. Hemos ido caminando y estamos en la quinta etapa, que es la redención del hombre en la gran jornada 2. En esta temática, dentro del plan eterno de Dios, hemos hablado un poco de la introducción de esta temática y luego hemos entrado a estudiar la palabra. Hace 2 semanas terminamos de estudiar la palabra y comenzamos con lo que es la revisión del conocimiento de lo que la palabra dice del Espíritu Santo. Y nos introdujimos a lo que son generalidades para entender un poquito que el Espíritu Santo no es un personaje que viene de ahí como quien dice y cayó, sino que el Espíritu Santo, el Padre y el Hijo, vienen de la eternidad. Están en la eternidad y se meten en nuestro tiempo. Nuestro tiempo es un puntito. Ellos viven en la eternidad y se metieron en ese puntito. Y el interés tanto del Padre como del Hijo como del Espíritu Santo es rescatar lo que se ha perdido. El hombre se perdió. El hombre se perdió y es Cristo quien viene por él. Pero al mismo tiempo que Cristo viene por nosotros, resulta que cuando Cristo entra en nuestras vidas, el Espíritu Santo también entra por la imposición de las manos, lo que se llama el bautismo del Espíritu Santo, para posteriormente tener el bautismo de agua. Entonces, entramos. Este es el diseño que hemos estado hablando últimamente, se llama un tipo de grafía, en el cual nuestra mente va adquiriendo poco a poco nuevos elementos. Sabemos que nuestro Dios es santo, y porque Él es santo, Él quiere que nosotros seamos santos. Nosotros estamos invitados a su lugar de residencia, que es la eternidad. Y si la eternidad es el lugar de santidad, Él quiere que nosotros seamos santos. Para eso está la sangre de Cristo y para eso está el Espíritu Santo, para llevarnos a la santidad. Y todo esto es un proceso. La salvación es, así, en un punto y coma, uno ya es convertido. Pero la santidad es un proceso. Y la santidad solo quiere decir sacar de mí lo que no es grato a Dios. Sacar la mentira, la impunidad, la intriga, la calumnia, la difamación, el adulterio, la fornicación. Sacar toda esa basura, todo eso, sacarlo e irnos llenando de la palabra, irnos llenando del Espíritu Santo. Más y más y más hasta que seamos como Él quiere, a la imagen y a la estatura del varón perfecto. Aquí tenemos el momento en que Cristo vino, murió, y fundó su iglesia. Jesús fundó su iglesia, la iglesia de Jesucristo. Y la forma para entrar a la iglesia de Jesucristo es por medio del arrepentimiento y de creer en Cristo Jesús. Cuando ya se ha dado ese paso y hemos sido trasladados del poder de las tinieblas al reino de la luz, comienza el proceso de la santidad. Pero durante todo este tiempo que vivimos para esa santidad, hemos hablado de la importancia de entender que es básico el arrepentimiento. El cristiano vive una vida en la cual, queriendo, sin querer, mete la pata. Ya sea de pensamiento, de palabra, de obra o de omisión. Todo el tiempo, de una o de otra manera, el pensamiento se nos va. ¿Ya? Porque aquel vino, porque aquel dijo, porque me resentí, porque me golpeé, etcétera, y uno comienza a hacer en su mente una especie de ring, una especie de pleito, de enojo. Entonces Dios no quiere eso. Dios quiere paz en nuestra mente, quiere que nuestra boca hable de las cosas de Él, porque Él es santo y Él es digno de toda alabanza. Entonces el arrepentimiento es un instrumento de Dios, es una gracia de Dios para que podamos vivir en santidad. Todo el tiempo, en la mañana, a mediodía y por la noche, los pies de Cristo
el lugar santísimo está dispuesto para nosotros. O sea, no hay excusa. Uno puede decir, tengo que cobrar un cheque. Ay, pero hoy es sábado y está cerrado, no puedo, ¿verdad? Pero el reino de Dios, los pies de Cristo, es el lugar santo, está abierto todo el tiempo, en cualquier momento, cualquier hora, con tormenta o sin tormenta. Quiere decir que podemos llegar confiadamente a esos pies que viene a ser también el trono de la gracia, en donde confesando el Señor nos limpia y nos da nueva gracia y nueva misericordia. Entonces el caminar es arrepentimiento para seguir el camino de santidad. Todos estamos expuestos a ser golpeados o a golpear. O en pocas palabras, somos víctimas y somos victimarios. De ambos lados. Y de ambos lados Dios nos ha dado la gracia o de pedir perdón o de extender perdón. La idea no es caminar con el pecado a tuto, sino el entregar el pecado para ser libres. Entonces tenemos la forma del caminar cristiano. Santidad. Desde el siglo I hasta donde llegamos hoy día, sabemos perfectamente que el cristiano puede morir dignamente y su cuerpo queda en la tumba. Su cuerpo queda en la tumba, su alma y su espíritu va hacia el cielo. Entonces hay muchos que ya han muerto dignamente. Estamos esperando un momento histórico. Obviamente, si el arrebatamiento no viene y morimos antes, que muramos dignamente. Eso lo tenemos claro, ¿verdad? Morir dignamente. Pero si viene el arrebatamiento, que nos encuentre dignamente. Y de esa manera, pues la iglesia será arrebatada, será levantada. Ahora, esto todavía no ha ocurrido. Como no ha ocurrido el arrebatamiento, quiere decir que nuestras vidas tienen que estar trabajando todavía en esta fase de arrepentimiento y de santidad. La palabra santidad también implica una vida ordenada, una vida de cumplimiento, una vida de lo que digo se cumple. Mi pensamiento, mi sentir, mi hablar, y dejar de hacer tantas cosas tienen que estar alineadas a una vida de santidad, a una vida de integridad. Es necesario. Dios nos quiere encontrar así y Él nos ha dado todo para la vida de devoción. Nos ha dado todo. Yo sé que hay una batalla interior en todo esto, pero Él nos ha dado todo. Nuestra negligencia, nuestra apatía, nuestro desdén nos mete en problemas por necedad, por estupidez, por arrogancia, por orgullo. Él es el que nos puede sacar a nosotros del hoyo de la perdición. Él es el que nos puede sacar, aún ya siendo cristiano, Él es el que nos puede sacar de los nudos que a veces nosotros hacemos. Pero si no vamos, si no doblamos rodilla, si no confesamos, no le estamos dando la oportunidad para que Él haga lo que Él puede hacer. ¿Estamos? Bien, entonces una vida de santidad. Después del arrebatamiento, pues esa estrellita, como que si fuera un huevo que hubieran tirado hacia el piso. Esa es la gran tribulación. Después de que la iglesia se ha ido, viene la gran tribulación. Estamos en un tiempo donde el tiempo está alcanzando al tiempo, donde cada día estamos viendo una serie de situaciones, la maldad está hablando en una forma arrogante y blasfema contra las cosas de Dios. Los presidentes se consideran ya que pueden decretar que puede haber 3 sexos, dentro de poco puede decir que hasta con los animales y autorizar muchas cosas más. Hay una alta rebelión y blasfemia contra los principios de Dios. La gran tribulación va a terminar en una batalla que se llama Armagedón. Cuando venga Jesucristo, la segunda venida de Jesucristo, viene con la esposa, viene con los que se fueron. ¿Se recuerdan en el arrebatamiento? De este lado se va el arrebatamiento y 7 años después, entonces viene el Señor con su esposa, con su traje de lino blanco y resplandeciente. Entonces se acaba ese momento terrible de batalla e inmediatamente el falso profeta y la bestia son lanzados al lago de fuego. Y Satanás es prisionero 1000 años y viene el milenio, viene la fiesta de Sukkot o de los tabernáculos, que para nosotros viene a ser el milenio, 1000 años del reinado de Jesucristo aquí en la tierra. Diferente a lo que va a pasar ya en la eternidad. Y posteriormente es la última batalla que se llama de Gog y Magog, donde Satanás es liberado. Y Satanás liberado vuelve a reunir fuerzas espirituales, se levanta contra el monte de Dios y el Señor con su aliento lo envía al lago de fuego. Posteriormente viene lo que se llama el juicio del trono blanco.
Y el juicio del trono blanco es todos los muertos, todos, los que murieron en el mar, los que murieron en el espacio, los que murieron en la tierra, los que murieron incinerados, todos estarán presentes ante Dios. Y ese se llama el juicio universal. Y ese juicio universal, entonces, los que no están inscritos en el libro de la vida, se van directamente al lago de fuego que se llama la segunda muerte. Y los que están inscritos en el libro de la vida se van a gozar a nuevo cielo, nueva tierra y nueva Jerusalén. Y colorín colorado, la historia del mundo se ha cerrado. Y nos vamos al octavo día, que es la eternidad con Dios. ¿Amén? ¿Estamos claros? Perfecto. Entonces, aquí tenemos la línea de Dios, tenemos la Trinidad de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que también es conocido como seno o consejo de Dios. Cuando hablamos de la espada, estamos hablando de la palabra, pero está la espada de la palabra y está la espada del Espíritu. Ambas trabajan juntos. De hecho, diría que un borde de la espada es la palabra y el otro borde de la espada es el Espíritu. Es la forma como trabaja Dios, cortando y desarmando toda la estructura de pecado y de iniquidad que hay en el corazón del hombre. Y ahí tenemos, una es la palabra, que es Cristo, y la otra es el Espíritu Santo. Hemos estado hablando de estos elementos, de estas dos personas, que es Cristo y el Espíritu Santo, porque solo conociendo la verdad es que vamos a distinguir lo que es la mentira. Aquí podemos tener muy claro cómo hacen los bancos cuando contratan a una persona y lo ponen de cajero. Lo entrenan bien, haciéndole ver los billetes, tocando los billetes, los colores y ciertos signos, para que de tanto tiempo de verlo puedan saber lo que es verdadero y lo que es falso. La importancia de que el cristiano esté documentado en la palabra de Dios y sobre todo en los últimos tiempos. Hay mucha gente que piensa que el arrebatamiento y la segunda venida es lo mismo, y no es cierto. Y una cosa es, el arrebatamiento es para la iglesia, no es para los que no creen, ¿cierto? Y si no tenemos esa distinción, fácilmente nos metemos en doctrinas extrañas. Por eso la importancia de conocer la palabra de Dios y la guía del Espíritu Santo. Así es que ya tenemos la palabra y la guía del Espíritu Santo. Entramos a la temática del día de hoy. Hemos estado hablando del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Es revelado como una fuerza poderosa que transforma personalidades humanas. Si revisamos el Antiguo Testamento, encontramos que hombres llenos del Espíritu Santo fueron transformados. Hombres que fueron guiados. Obviamente sabemos que el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento no permanecía todo el tiempo en la persona, sino que por momentos el Espíritu Santo accionaba sobre la persona y ocurría una transformación. Época de los jueces, fue una época temporal, dotados de una fuerza transformadora, capaces de realizar una misión de liberación a favor de su pueblo, garantizar la unidad y la salvación. Sabemos que en el tiempo de los jueces, bueno, recordemos, Dios liberó con brazo poderoso de Egipto, ¿verdad? Abrió el mar rojo, llegaron al monte Sinaí, atravesaron todo el desierto, por rebelión se quedaron 38 años dando vuelta en el desierto, entraron ¿a dónde entraron? A Egipto, a Libia. ¿A dónde entró el pueblo de Dios? A Canaán. Después del desierto, ¿dónde entró el pueblo de Dios? A Canaán, pues. ¿Quién estaba diciendo por ahí que Libia? Entró a Canaán. Y después de que medio conquistaron, porque no conquistaron todas las regiones, y el Señor fue muy claro, no tienen que dejar nada ahí. Pero como el pueblo no obedeció y dejaron a todos los fereceos, gergeseos, etcétera, como quedaron ahí sumidos, el pueblo fue nuevamente contaminado y caían en prisión. O sea, el pueblo de Dios, después de haber sido liberado en su propia tierra que Dios le había dado, por necedad, el hombre ya liberado volvía a caer prisionero. Imagínense, ¿tendrá sentido eso? Si lo pongo a nivel cristiano, ya es cristiano, pero sigue prisionero de sus pasiones, sigue prisionero de su necedad, sigue prisionero de su antojo, de su orgullo, de su vanidad. ¿Ya? O sea, como que la historia de los jueces es una relación muy propia de nosotros. Entonces, cuando el pueblo de Dios caía prisionero y ya estaba revolcado, clamaban a Dios y el Señor respondía y levantaba un juez.
Pero ese juez era tomado por el Espíritu Santo. Y ese juez ejercía una función poderosa sobre su pueblo y hacía que se levantara y rompieran la esclavitud que tenían sobre otros. ¿No les suena parecido a nosotros? Cuando nos humillamos, cuando pedimos perdón, cuando clamamos a Dios para que venga nuestra vida y viene a romper el yugo de la esclavitud y otra vez somos libres. Pero pasado cierto tiempo, 20 o 30 años, otra vez el pueblo hacía todo lo contrario de Dios. Comenzaba idolatría, comenzaba la fornicación, comenzaba a hacer negocios con que no tenía que hacer y otra vez el pueblo se hacía prisionero. Otra vez el Señor levantaba a un juez por medio del Espíritu Santo que motivaba al pueblo a regresar a Dios. Y de esa manera era un ciclo en el cual el hombre hacía lo que le daba la gana, caía, se arrepentía, clamaba a Dios, venía un juez y este juez los liberaba para que luego otra vez el pueblo hacía lo que le daba la gana, un ciclo de gracia y de pecado. Jueces capítulo 6, y el Espíritu del Señor vino sobre Sansón, quien despedazó. Entonces, ¿quién llegó sobre Sansón? El Espíritu. Pero el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento era en una forma parcial, temporal. Despedazó al león como quien despedaza un cabrito, sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Estamos viendo cómo el Espíritu en una forma temporal ejercía una influencia sobre estas personas. Viene de Dios para consagrar primeramente a Israel bajo 3 líneas de acción. El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento es representado bajo 3 fuerzas. 3 fuerzas para hacer que su pueblo accione y responda a la línea de la santidad de Dios. Estamos hablando también de Jesucristo, línea mesiánica de salvación. ¿Por quién o por medio de quién viene la salvación? Ok, muy bien, pero como me estoy refiriendo al Antiguo Testamento, ¿por medio de quién? ¿De qué tribu? La tribu de Judá. Y si me voy un poquito para atrás, ¿a quién le hizo Dios la promesa de liberación? A Jacob. Y si me voy más atrás, ¿a quién le hizo Dios la promesa de salvación? A Abraham. Y si me voy más atrás, ¿a quién le hizo Dios la promesa de liberación? A Abraham ya. A Noé, porque, ok. Y después de Noé, ¿a dónde fuimos? A Adán. ¿Adán? No. No, a Eva. Por medio de la descendencia de la mujer. Y si me voy más atrás, ¿cómo voy a saber yo que el Señor tenía un plan de salvación para nosotros y que iba a venir el Mesías? El Cordero Inmolado. Apocalipsis 13:8. Entonces, toda la historia del Antiguo Testamento solo me trae a colación que aquel que diseñó todo el plan, desde antes ya había pagado todo. Y viene a cumplirlo, solo que en una forma parcial en el Antiguo Testamento a través de sombras, a través de figuras. Entonces, línea mesiánica de salvación. Tomando entonces Samuel un redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó. Y le dijo, ¿no te ha ungido el Señor por príncipe sobre pueblo de Israel? En pocas palabras, para hacer esa distinción de lo que se llamaría el principado o el reinado o la línea mesiánica, tenía que ser ungido. El rey tenía que ser ungido. Se ungía al rey, se ungía al sumo sacerdote y se ungía a los profetas. Había 3 líneas de unción espiritual. Y esa era la forma como el pueblo de Dios era conducido. Ahora resulta que usted tiene las 3 cosas. Pueblo de Dios. ¿Usted tiene la línea mesiánica o no? ¿De quién hemos sido engendrados? Por medio de la palabra. Si hemos sido engendrados por medio de la palabra, pertenecemos a la línea mesiánica. Ok, sigamos. Y la época de los reyes tiene una función permanente. Son ungidos y revestidos de una majestad sagrada. Pero esta unción no convierte a estos reyes en fieles servidores de Dios. Y ese es parte del problema. Imagínense, son ungidos, pero no tienen la capacidad de transformación de sus vidas. Porque el Espíritu debe de actuar de adentro hacia afuera, ¿cierto? Y no de afuera hacia adentro. No ocurre eso. Entonces estos corazones de estos reyes, aunque son ungidos, imagínense que en el norte hubieron 21 reyes. Y en el sur otros, si quitamos a Talía, la ponemos 20 reyes. Y resulta que de 6, dicen que 6 fueron dignos.
Pero cuando revisamos sus vidas nos quedamos con 5. Y si somos un poquito más allá es posible que solo 4. Imagínense, de 40, 4. O sea que la cosa estaba complicada. Y cuando lo vemos nosotros a nivel espiritual sobre nuestras propias vidas, nos damos cuenta de esa batalla interior que tenemos. ¿Quién tiene batalla interior aquí? ¿Quién tiene lucha interior? ¿Quién tiene lucha interior con su cónyuge? ¿Quién tiene vida interior con sus hijos? No, ustedes no tienen hijos. Sí. ¿Quién tiene lucha con sus papás, con sus hermanos? ¿Quién tiene lucha en la empresa? ¿Quién tiene lucha en la sociedad? ¿Quién tiene lucha a cualquier lado donde va? De vacación, ahí se va a topar con que hay algo que no está bien, y etcétera. Hay una batalla por todos lados. Ok. Pero sobre el Mesías no solo descenderá el Espíritu Santo, sino que reposará en él. Vean la diferencia. En el Antiguo Testamento era una forma temporal, pero sobre Jesucristo viene permanentemente el Espíritu Santo. Y así como viene permanentemente el Espíritu Santo en el en el Nuevo Testamento también lo viene para nosotros. El Espíritu Santo es nuestro compañero y va a estar con nosotros hasta el fin del mundo en lo que se refiere a este tiempo. Veamos Isaías. Isaías 11:1-4 dice: saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor, y le hará entender diligentemente en el temor del Señor. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oiga sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. ¿De quién estamos hablando? De Cristo. ¿Qué vendrá sobre Cristo? Reposará, llenará. Estamos viendo la línea mesiánica. Isaías 11:9, no hará mal ni dañará en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento del Señor, como las aguas cubre el mar. Llegará un momento en que esto va a ocurrir, todavía no ha ocurrido, pero esto va a ocurrir en el milenio. En el milenio va a ocurrir, ok. La línea de salvación, la línea profética de la palabra y del testimonio. Son una fuerza viva del Señor, pues dan testimonio del poder del Señor y que les hace hablar del Dios verdadero. Estamos hablando de los profetas. ¿De qué profeta se acuerda usted que habló con un poder y con una fuerza tremenda? A ver, ¿qué profeta se recuerda? Jeremías. Jeremías el llorón. Lloraba ante el Señor porque el pueblo no quería hacer caso a lo que el Señor decía, pero hablaba con una fuerza impresionante. ¿Qué otro? Elías, ¿qué pasó con Elías? Hizo descender fuego. ¿Cuál es la historia de Elías? Elías estaba desesperado ante la situación de Acab, ¿sí? Y Jezabel. ¿Se recuerda? Una situación caótica. Hicieron perder al pueblo de Dios y este profeta estaba enojado en su corazón porque su pueblo se había vuelto celoso. El Espíritu Santo lo llevó a eso. Y el Espíritu Santo lo llevó a hacer obras tremendas porque él mismo retó a todos los sacerdotes de Baal y de Astaret. Y los juntó a todos. Y les dijo, bueno, si vuestro Dios es Astaret o Baal, perfecto, que ellos dominen sobre la tierra. Pero si es el Señor nuestro Dios, entonces ustedes se van. Entonces ocurrió. Y vino fuego del cielo y se consumió la obra de Elías. Entonces vino Elías con un cuchillo. ¿Y a cuántos? 450. Fue tremenda la matacinga. Y entonces Jezabel dijo, ¿quién fue ese? ¿Quién fue ese que mató a mis sacerdotes? Ese no va a vivir el día siguiente. ¿Y qué pasó con Elías? Como que el espíritu se fue. Y comenzó a correr y el Señor lo llevó a un río y lo alimentó por medio de un cuervo y le dio agua. Se levantó nuevamente de fuerzas y comenzó a caminar hasta llegar a un monte que se llama Monte Carmelo. Y en el Monte Carmelo pues estaba ahí Elías desesperado, todavía Elías no era tan bueno que digamos. Fíjese lo que pasó. Aunque era un siervo de Dios, ya antes un sacerdote le había dicho a Elías, Elías, tengo 700 hombres ocultos en una cueva.
y los estoy alimentando. Y cuando llegó Elías con el Señor, le dijo, Señor, soy el único que he quedado aquí, soy el único que he quedado. Y el Señor, bueno, está bien. No le dijo nada en ese momento, pero yo sé que el Señor le habló. Y le hizo ver que no era el único, que habían 7,000 más que eran celosos de las cosas de Dios. Pero esa es la función profética. Y estos hombres en el Antiguo Testamento, ungidos por el Espíritu Santo y por el celo y el temor de Dios, ungidos por Dios, tenían un poder y una autoridad para hacer ver al pueblo la importancia del arrepentimiento y de seguir la vida de santidad. Toda la línea del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento habla lo mismo. El Dios que nos ha liberado es santo y nos quiere santo. Toda la línea mesiánica, toda la línea profética viene en la misma línea buscando que el hombre no se pierda, sino que el hombre sea salvo y el hombre sea santo. Toda la línea es la misma. Número 11:25. Entonces el Señor descendió en la nube y le habló y tomó del espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 varones ancianos. Y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. ¿De quién estoy hablando? ¿Dónde ocurrió este hecho? Moisés. ¿Cierto? Y tomó del espíritu que estaba y lo hizo reposar también, o lo puso en los 70 varones para que colaboraran con Moisés en la dirección del pueblo. Ellos tienen conciencia de tener el Espíritu Santo. Por ejemplo, estos profetas, cuando hablaban, sabían de quién estaban hablando. De hecho, ustedes se recuerdan de la situación de Jeremías, que ya estaba desesperado porque la gente no le hacía caso. Pero si alguien venía y le hablaba del Señor, se encendía en él un fuego, porque él quería hablar de Dios, él quería expresar la grandeza de Dios. Estamos en un ambiente difícil. A los que han venido a las iglesias de Éfeso y de Esmirna, ustedes se recuerdan que la iglesia de Éfeso era un grupo chiquito, ¿se recuerdan? Y que estaban rodeados de paganos. Pero la iglesia de Esmirna tenía no solo los paganos, sino que tenía la sinagoga de Satanás, que eran los judíos, que se habían unido a los paganos para impedir que el cristianismo floreciera. Y era la iglesia preciosa de Dios. El Señor no lo invita a arrepentimiento, sino le invita a que sea fiel hasta la muerte. Algo así ocurría también en el Antiguo Testamento. Amós 3:8. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla el Señor, ¿quién no profetizará? Imagínense, en pocas palabras, cuando el Señor quería una función, ¿cuántos de los profetas se negaron a hacer lo que quería? Pensemos en aquel que fue tragado por una ballena. ¿Cómo se llamaba? Jonás. Y Jonás salió corriendo de donde era, se fue a su barquito y pensó, me voy a dormir aquí y adiós Dios. Y ahí estaba cuajadito hasta allá abajo. Yo no creo que estaba cuajadito, yo creo que estaba temblando. Y entonces el barco se puso así, y todo el mundo desesperado, que comenzaron a tirar la mercancía al agua, pero resulta que todos comenzaron a orar, imagínense, cada quien a su Dios, y este echadote allá abajo haciéndose el loco. Yo no sé si para usted podía dormir cuando un barco se hace así. Si cuando uno va en una lanchita, llega del otro lado casi... Si no se agarra bien, llega del otro lado con mareo y un poquito más. Imagínense aquellos barcos de madera, como la Niña, la Pinta, la Santa María, chiquititos los barquitos en el mar del Mediterráneo. ¿Qué van a hacer? O en esos mares donde los vientos alocados hacen de todo. Entonces todos comenzaron a orar. Y dormidito y lo despiertan. ¿Qué pasa? ¿Tú no tienes Dios? No, si yo soy el problema de todo esto. Écheme al agua. Y los otros tienen más misericordia que los cristianos. Si los cristianos hubieran sabido eso, agarran al pagano y lo tiran. Pero los paganos tuvieron más misericordia de y resulta que todavía lo dejaron ahí, ¿no? Hasta que llegó un momento en que dijeron, sí, hagamos lo que él dice, porque él lo dice. Échenme a mí al agua y se va a acabar toda la tormenta. Agarraron a este cuate que se llamaba, ¿cómo? Jonás, y ¡blum!, lo tiraron al agua, y resulta que la tormenta se fue. Tenía razón el profeta, ¿verdad? ¿Lo abandonó Dios? No, y dice que un pescadote grande se lo embulló, y aquí adentro donde todo a uno se le hace perfume, se le aguada el alma, porque hasta esos momentos uno no piensa.
hasta que no está acorralado y está contra la madera y está viendo que el sepulcro y el Sheol lo está abrazando. Ahí entró ay, ¿por qué no voy a hacer lo que Dios dice? ¿Hasta dónde acorrala a Dios? Porque Dios quería que los de Nínive se arrepintieran. ¿Cuánto tiempo duró la prédica de este famoso hombre que fue tragado por esa ballena? ¿Cuánto tiempo duró su prédica? Un día, 40 días, ¿no? 3 días, perdón. 3 días. Y en 3 días se recorrió toda la ciudad, de punta a punta. ¿Y cuál era su prédica? Arrepiéntase porque si no el Señor se los va a traer a todos a pique. Está bueno pues. Arrepiéntase porque si no el Señor se los va a traer a pique. Va, adiós pues. Y de esquina en esquina se echó un speech impresionante. Y dijeron, ¿y este quién es? Este hombre está hablando de Dios. ¿Cómo sabían que estaban hablando de Dios? ¿O cómo se dieron ellos cuenta de la contaminación que había en Nínive? Algo pasó. La cuestión es que el rey se enteró y dijo, ¡ay! Todos en ayuno, hasta los animales. ¿Será que Dios deja al hombre? Y cuando el hombre no quiere, ¿no será que Dios lo acorrala? Y cuando Dios lo acorrala, ¿qué le queda al hombre? Es lo que está diciendo. ¿Quién no profetiza? ¿Quién no va a profetizar si el Señor te pega un apretón donde la lengua sale sola? ¿Tiene sentido lo que estamos hablando? ¿Alguno de ustedes ha tenido la experiencia de cuando hay algo en su corazón que no está bien y se quiere hacer el payasito y que no, y de repente viene la gracia de Dios y te mete como aquellas, ¿cómo se llaman? Que aspiran agua y después perilla, ¿eh? Y uno lo tiene ahí adentro y el Señor solo hace ¡fuch! Y sale el pecado para afuera. ¿No les ha pasado? Y uno quiere retener el pecado y ahí está Dios por dentro. Lo agarras aquí para no soltarlo y saltar la boca para que nadie se dé cuenta. Y a la siguiente vez viene Dios y ¡pac! Hace así y sale escupido el pecado. O sea, en el Nuevo Testamento vemos cómo el Señor en el templo agarró su látigo, dijo, esta es casa de oración, ¿verdad? Y nosotros somos templo del Espíritu Santo. ¿Qué no va a hacer Dios en nosotros también para que nuestra vida sea una vida de santidad? Una vida que vaya en esa línea en la que Dios siempre ha querido. Saben que son enviados por la palabra. El profeta sabía perfectamente en el nombre de quién iba. Cuando nosotros vamos a retiro, sabemos en el nombre de quién vamos, ¿o no? Pueblo de Dios. Juan José, cuando tú vas a la calle y vas a evangelizar, ¿en el nombre de quién vas? ¿En quién estás confiando? No es poder humano, es poder, gracia del Espíritu Santo. Ahí está nuestra fuerza. Primera de Reyes 19, 15, 16, Elías. Y le dijo el Señor, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú, hijo de Minsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meolat, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Después de que Elías tuvo toda esta batalla y estuvo en el monte Carmelo, el Señor todavía le hizo champú de cariño. Lo abrazó, lo amó y le dijo, va, está bien chato, hagamos algo. Todavía con el poder que está en ti, vas a ir y vas a ungir a 2 reyes, uno del norte y otro del sur. Y aparte de ungir a esos reyes, es que vas a ungir al que te va a sustituir, porque vos ya te venís conmigo. El profeta de fuego, que fue arrebatado en un carro de fuego, ¿se recuerdan? ¿Cómo es Dios? ¿Cómo trata Dios a sus siervos? Vayamos despacito, porque generalmente tenemos de Dios una porción. Él es soberano, Él es justo y Él es santo. Nadie puede tocar su soberanía, ni su justicia, ni su santidad. Él es así y punto. Pero Él arregla todo de tal manera para que el hombre sea justo. ¿Sí o no? Para que el hombre sea santo. Y para que el hombre entre en la sujeción de la soberanía de Dios. ¿Vamos bien? ¿Cómo trata Dios
a los cristianos? ¿Cómo trata Dios a sus hijos? Por favor, necesito que me ilustren. Con paciencia, con amor, con fidelidad. ¿Cómo? Con bondad. Ahí está, esa generalmente no la dicen. Con disciplina, con mano dura. Así es. Es que no, mi Dios es bueno, mi Dios es santo, mi Dios es aquí, sabecito, ¿verdad? Pero no. A ver, ¿hay alguno de ustedes que Dios le haya dado un par de reglazos, de aquellos reglazos donde uno dice, hay? ¿Sí? Hay reglazos. Hay reglazos. No, sí, es que te entiendo lo que tú estás diciendo, pero por ese mismo amor es que Dios corrige. Tengo que mencionar que me corrige. Tengo que mencionar la disciplina, porque si la disciplina no la ponemos dentro de la formación del carácter de Dios para nosotros, pensamos que es un Dios aguado. ¿Carlos? En Hebreos es donde la palabra dice que el Señor ama, corrige a quien Él ama y lo disciplina, ¿verdad? Y por lo menos yo lo he visto así que en mi vida también. También en Hebreos habla de que por la obediencia, ¿quién fue purificado? Cristo. Entonces, ¿cómo está la cosa? O sea que a su hijo no le permitió nada. A su hijo lo tuvo en una línea como quien dice, mira, esta es la única línea de salvación del hombre. Hágase tu voluntad, Padre. ¿Se separó Jesús? O sea que lo mantuvo en una línea. Y esa línea es la estatura del varón perfecto. Y allí es donde nos quiere llevar Dios. El problema es que todos tenemos pretextos. A ver, necesito un pretexto de cada uno. Hola, ya me hiciste la cara, vos. Ya mejor ni te pregunto. No tengo tiempo. Necedad, estoy cansada. Tengo trabajo. Tengo familia. Estoy ocupado. ¿Vos ya habías hablado? No, una vez. Dale chance a los hermanos. Aparte que tengamos varios diosesitos por ahí que nos estén jocoteando, pero con uno que me diga. Con uno que uno sepa que está jugando no limpio a Dios. Para salir también hoy un poquito aseado de aquí, ¿va? No tengo el llamado. O sea, que eres hijo, pero no tienes llamado. Qué cosa, ¿verdad? ¿Qué cosa, va? A ver, Carlos. Estás esperando que te hable. Ya hay 20 elefantes a la par tuya que te están diciendo alaba a Dios. Para arrepentirme, hasta para arrepentirme necesito la gracia de Dios. Si Él no me la da, no puedo. Imagínese. O sea que ya en el perdón, cuando sabemos que hay que pedir y extender perdón, porque sé que he hecho algo malo, yo sé que puedo llegar y puedo pedir perdón por madurez. Pero hay algunos que son necios y necesitan la ampolla esa para que Dios lo haga, ¿va? ¿Cómo dijimos que era? La perilla. Hay algunos que necesitamos que la perilla de Dios funcione, pero ya en madurez no tenemos por qué pedirle a Dios que nos dé algo cuando ya sabemos lo que tenemos que hacer. ¿Sí o no? El ejercicio es un poco tonto, pero a veces es necesario repetirlo. Un hombre de 18 años, hay que decirle cómo tiene que entrar al baño, cómo tiene que hacer sus necesidades, cómo tiene que limpiarse, cómo tiene que salir, o ya lo sabe. No va a decir, Señor, tengo que entrar al baño, ayúdame a hacer todo el proceso. Suena ridículo. Hay cosas en el Señor que ya son de vida normal. De una vida cristiana normal. No tenemos por qué hacer más de lo que es. Imagínate vos que fíjate que impuse la mano y el muerto resucitó. Sí, y le quité la mano y se murió. Hay siempre de parte del hombre una especie de atracción. Ojo con los dones, con las gracias que Dios nos da, que no se vaya a ver como que es nuestro, sino que seamos felices y contentos porque nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida. Vean cómo el hombre puede cambiar y la necesidad que tiene Dios de dar un par de reglazos. ¿Será que Dios le dio un par de reglazos a Moisés y a Josué? ¿En qué momento le dio un reglazo Dios a Josué? ¿En cuál batalla? Dice entonces que... exacto, por los aguadores. Pero fíjense ustedes que antes de entrar a la batalla dice que se topó con un soldado grande, bien fornido, y le dice a Josué, ¡Ey!
¿tú eres de los nuestros o eres de ellos? Y le dijo, no soy ni de aquí ni de allá, soy el Señor del ejército de Dios. Entonces vino Josué y se hincó y se quitó las sandalias. Lo reconoció. Quiere decir que Josué estaba a punto de meter la pata. Antes de que metiera la pata, Dios lo corrigió. También hay un rey que se llama Abimelech. Cuando estaba Abraham y estaba Isaac, entonces iban a tomar la esposa de ellos. Y el Señor le dice, hey, no la toques. Porque si la tocas tú y todos los que están aquí van a tener mal. Pero si yo ni sabía, Señor, no me podés tratar a mí con actos de injusticia. Le dijo, por eso mismo te lo estoy diciendo, para que no lo hagas. Hay una gracia de Dios para no pecar. Hay una gracia de Dios para no meter las cochinas que les dije en el otro laredo. O sea, ¿cómo acciona Dios sobre nuestras vidas para que caminemos en santidad? Dios es bueno, Dios es santo, pero Dios corrige. Dios es bueno, pero no es baboso. No es tonto, conoce la situación. Salmo 32 dice que hasta que su mano estaba sobre mí y me sentí como un gemir en donde me deshidraté, me estaba muriendo, pero decidí confesar mi pecado, Él me perdonó y ahora soy una flor bendita. Pues es la misma representación. ¿Por qué retener el pecado? O sea, la importancia tanto de los profetas como la nuestra de entender hoy el plan de Dios. Al mismo tiempo los profetas hablan de la gloria de Dios. La función profética es hablar de la gloria de Dios, anunciar o denunciar el pecado y anunciar lo que viene. Si hay algo que el profeta tiene que hacer, es hablar o ser la voz de Dios en el tiempo que le compete. No es tanto esa voz profética que tanto todos nosotros queremos, me va a ir bien en el negocio. Siempre andamos buscando una voz profética que nos dé rumbo a nuestra vida. Cuando hay una voz profética y queremos que el profeta lleve nuestra vida, solo es cuestión de tiempo de que haya maldición. Oiga lo que estoy diciendo. Porque la idea no es el profeta, la idea es relación con Dios. Siempre andamos buscando, ¿y qué me decís? Si orás por mí, y orá por mí, y orá por mí, y siempre orá por mí, y orá por mí. ¿Cuándo vas a tomar la decisión de tener relación con Dios? Solo es cuestión de tiempo, de metida de pata y la otra metida más. Juan 1:5. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo para Dios, era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ellas. Nosotros estamos revestidos con la sangre de Cristo. Tenemos el traje de justicia, tenemos el Espíritu Santo. Nosotros tenemos una función profética. Todos nosotros tenemos función profética. Todos nosotros tenemos realeza en lo que se refiere a la primogenitura en Cristo Jesús. Cuando entendemos el linaje que tenemos, ya no podemos estar papaloteando en el otro lado. En pocas palabras, ¿somos o no somos de Cristo? Perfecto. Si somos de Cristo, no puedo poner un pie en la tierra y un pie en una lancha que se va a ir en cuestión de minutos. Y la vida del cristiano parece como que estuviera así, un pie en el mundo y un pie en Cristo. ¿Me estoy explicando? Esta luz de Cristo que ha venido a nuestra vida es para alumbrar y para sacar las tinieblas de nuestra alma. Él nos quiere con luz, luz cabot, gloria cabot, glorificados en su palabra y en su espíritu. Línea sacrificial del servicio de consagración. Estas son las tres líneas. Estas tres líneas ocurrieron en el Antiguo Testamento. Las 12 tribus alrededor del tabernáculo, los muebles como estatura del varón perfecto, sacerdocio ungido, consagrados para Dios, los 5 sacrificios para con Dios, las invitaciones del Señor a su pueblo, y consumado es en la cruz. En el Antiguo Testamento habían 6 sacrificios. 6 sacrificios. El primer sacrificio era para cuando fue ungido a Aarón y sus hijos. Lo hizo Moisés.
Ese fue el primero y de ahí se retiró. Cada vez que ungen al sumo sacerdote, se hace este sacrificio. Este queda aparte para cuando ungen al sumo sacerdote o a sus colaboradores. Pero luego vienen 5 sacrificios. El holocausto, de ofrendas, sacrificio de paz, por expiación y por ofensas. Estos 5 sacrificios que se hacían en una forma ceremonial, sacrificial en el Antiguo Testamento, fue llevado a cabo en la cruz de Cristo. Y en la cruz de Cristo esos 5 sacrificios fueron consumados de una vez y para siempre. Y la sangre no fue puesta en el propiciatorio terrenal, sino que en el propiciatorio celestial. Por eso esa sangre para nosotros es ancla segura. Él no va a cambiar su posición porque ya la pagó y su pago es inalterable. Es inalterable. ¿Qué condición de privilegio la que tenemos nosotros? Por eso nosotros somos anunciadores de las virtudes de aquel que nos pasó del poder de las tinieblas al reino de Dios. O sea, no podemos olvidar quiénes somos, porque viéndolo a Él me doy cuenta de la necesidad que tengo de Él. Pero cuando Él me llama, sé en el nombre de quién voy. Sé en el nombre de quién voy. Consumado es el Eterno consumó eternamente el sacrificio. Punto, no hay para dónde. Pueblo de Dios. Amén. Isaías 42:6. Yo el Señor te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo por luz de las naciones. Está hablando de Jesucristo. Ok, voy a parar aquí por el tiempo. Sé que tienen que ir a trabajar, así es que vamos a orar. Padre, gracias por este día. Gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, por tu ternura. Gracias por tu disciplina. Gracias por tu mano fuerte y correctora. Gracias por tu luz, porque en tu luz también me reprendes, porque en tu luz me haces ver el pecado y crea en mí una sensación no grata, porque no quiero ofender al que más me ama. Gracias por el temor santo que está accionando en nuestras vidas y gracias porque en tu fidelidad mi vida prevalece. Bendito y bendito sea tu nombre por siempre y por siempre. Gracias, Jesús.